¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla el doctor Alberto Fernández Arana. Yo soy médico psiquiatra y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes alguna información relevante sobre cómo conservar la salud mental en la restricción social que en este momento nos acompaña y que tenemos que cumplir obligatoriamente por problemas básicos de salud y cómo no fracasar en el intento. Me acompaña el doctor Adriel Olortegui, él es médico epidemiólogo y puede absorber, por supuesto, cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a nuestro hoy enemigo, el coronavirus. Es importante que nosotros recordemos que la convivencia es un proceso de per se relativamente complicado, puesto que para convivir necesitamos que haya una complementariedad entre los individuos. Complementariedad no solamente en el sentido afectivo, sino también en el resto de nuestras necesidades. Nosotros afrontamos diariamente serias dificultades con respecto a cómo recepcionamos la información, a cómo se modulan el aprendizaje y la crianza, y hoy, debido a que la información es cada vez más rápida y que la tecnología nos trasvasa, en relación a la información, tenemos más dificultades para podernos comunicar de manera directa, es decir, cara a cara, como debería ser. Recuerden ustedes, el ser humano es un mamífero que se le conoce biológicamente como un mamífero altricial. ¿Qué es lo que esto significa? Es un mamífero que cuando nace, si no está vinculado con su cuidador, muere inmediatamente. Entonces, desde el punto de vista básico biológico, somos una sociedad que necesitamos constantemente del otro, que para sobrevivir, madurar, ser personas importantes, funcionales, necesitamos siempre del otro. Y esa es la razón por la cual la convivencia es estrictamente necesaria. Y es cierto que cuando uno forma una familia, efectivamente, la convivencia debe ser el factor que fluya con mayor propiedad, que tenga la posibilidad de poder juntarnos, de poder ser este hilo conductor que haga que grupalmente, sobre todo en familia, podamos ser productivos, podamos potenciarnos y podamos lograr objetivos comunes. Si esto no lo tenemos claro, entonces no vamos a poder comprender qué es lo que está sucediendo en este momento entre nosotros cuando tenemos la obligación por procesos de salud de estar juntos un tiempo más prolongado del que estamos acostumbrados, de mantener un diálogo más prolongado del que nos habríamos adaptado y además de tener una convivencia y un intercambio de posibilidades afectivas mucho más intensas. Claramente el ser humano, dentro de sus temores, probablemente tenga como insignia de temor mayor lo desconocido, el no saber qué cosa va a suceder en el futuro. Y hoy estamos transitando por esta inconveniencia. Estamos transitando por la inconveniencia de no saber qué va a pasar hoy, de no saber qué nos van a decir en la tarde, de no saber qué cosa va a pasar mañana. Y esto obviamente nos genera estrés, nos genera angustia, ansiedad. Y muchas veces, y sobre todo en los adultos, la ansiedad se expresa a través de conductas impulsivas, a través de la irritabilidad, a través de conductas violentas que muchas veces no podemos registrar, pero quien está con nosotros claramente las puede identificar y esto lógicamente va a deteriorar la convivencia. ¿Ven ustedes? Estamos frente a dos factores que son difíciles de manejar. Uno, la obligación de estar juntos, la imposibilidad de poder decidir cuándo me quedo, cuándo me voy, cuándo sigo en la conversación, cuándo debo decidir no hacerlo. Y eso acompañado de un temor sobre qué cosa va a pasar en el futuro y qué cosa vamos a hacer. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Porque la mejor forma de vencer a un enemigo es conociéndolo. Si nosotros no observamos esta realidad, si nosotros no sabemos que esto es lo que está sucediendo, vamos a comenzar a mezclar los conceptos. Vamos a comenzar a pensar que como ahora estoy más cerca a mi familia y estoy reaccionando inconvenientemente, es porque de repente yo he sido malo y ahora se está expresando esa maldad. Eso no es así. O
de repente me doy cuenta que resulto siendo muy intolerante y es con mi familia. Entonces me voy a sentir mal porque ¿cómo va a ser posible que no pueda tolerar a mi familia? ¿Cómo va a ser posible que no pueda tolerar a mis padres? ¿Cómo va a ser posible que no pueda tolerar a mis hijos? Y esto no es correcto, puesto que estamos, como les digo, en dos situaciones que nos complica muchísimo. Por ejemplo, todo el mundo nos dice, cuidado, ustedes tienen que mantener 1,5 metros, 2 metros del otro individuo. ¿Por qué? Porque nos dicen, nos vamos a contagiar. Pero después nos dicen, no, cuando uno estornuda, la saliva que sale del estornudo corre 7 metros. Y entonces, ¿quién está en lo correcto? Nos falta información para poder comprender todas aquellas cosas que nos angustian. Y para eso está ahora nuestro amigo y mi colega Adriel Ortigo. Adriel, ¿por qué hay que mantener una distancia de 2 metros cuando la saliva corre 7? Sí. Hola Alberto, saludos a nuestros oyentes. Acá contento de estar en este programa y contribuir con algún conocimiento, algunas ideas para nuestros oyentes. En relación a tu pregunta, Alberto, eso es muy importante, ¿no? Porque como tú has mencionado muy bien, una de las cosas que incrementa la ansiedad y angustia del confinamiento al que estamos sometidos actualmente es la falta de información, la falta de conocimiento. Y en ese sentido hay cosas que hay que tener claro respecto al coronavirus, y este conocimiento debe servir también para plantear objetivos claros dentro de esta convivencia, como por ejemplo cuidarnos para evitar que nuestros parientes que son de mayor riesgo, nuestros padres de edad, nuestros abuelos, se contagien. Específicamente en lo que se refiere al viaje del virus en el aire, porque al final es una transmisión de persona a persona a través del aire, el virus no puede viajar más de 2 metros en el mejor de los casos, porque, y esto lo han comprobado los virólogos y ustedes lo pueden encontrar en la información, es que el virus, en este caso el coronavirus, el COVID-19, es un virus pesado, ¿no? Y al ser más pesado que otros virus, su caída va a ser más rápida. Por eso es que no es como otros virus que son más ligeros y que sí pueden llegar hasta los 7 metros. Esa es una información que ustedes deben tener clara y que les va a ayudar obviamente a enfrentar esta situación desconocida. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa información le puede dar sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso muchos recomiendan, si yo, por ejemplo, estando en mi casa, estando con mi familia, comienzo a tener fiebre, comienzo a tener sequedad en la garganta y comienzo a tener malestar general, lógicamente me va a abordar la angustia porque hay grandes probabilidades que yo esté contagiado del virus. Pero también voy a tener temor con lo que va a pasar con mi familia, porque muchos de los que estamos confinados tenemos familiares de tercera edad que son población de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena que uno entonces se ponga su mascarilla y trate de aislarse esta distancia, porque directamente nos va a ayudar al proceso de evitar el contagio. Entonces, el conocimiento es importante para la convivencia y voy a aprovechar entonces esta información para comentarles lo siguiente. Si yo soy una persona que se dedica a trabajar 8 horas diarias, ¿no es cierto? Salgo de mi casa 8 de la mañana y regreso a mi casa 6 de la tarde. Es un periodo largo en el cual yo no tengo contacto directo con mis familiares. Yo soy un hombre casado, con mi esposa, con mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo he adaptado mi capacidad de adaptarme al vínculo familiar en relación a esos procesos, a esos periodos. Pero de pronto alguien me dice, no señor, a partir de ahora usted se va a quedar en su casa, usted va a amanecer, va a vivir todo el día en su casa y va a dormir sin salir. Y de pronto entonces mi norma de convivencia se pierde. Y en ese momento yo automáticamente pierdo mis estrategias, las que me servía para estas pautas de 8 horas. Y entonces, ¿ahora qué hago? Hay algunas cosas que debo tomar en cuenta. En primer lugar, una de las normas más importantes para la convivencia es el respeto. Y claro, ustedes me dirán eso, bueno, eso cae por su propio peso, por supuesto, pero no es tanto así. Porque nosotros tenemos que
analizar qué cosa significa en realidad respeto. Y respeto es tener la posibilidad de poder comunicarme con el otro, aceptando que el otro, como yo, es un ser humano, tiene dignidad, tiene prejuicios como yo, tiene algunos aspectos que le pueden generar una conducta discriminatoria, como probablemente también las tenga yo, y tengo que entender que podría pensar diferente a mí. Así sea mi familiar, así sea mi esposa, así sea mi hijo. Y entonces, si yo comienzo con el parámetro del respeto, ¿no es cierto? Voy a poder tener paciencia primero para escuchar al otro. Si yo puedo escuchar al otro y lo puedo entender dentro de su propio contexto y su propia vivencia, probablemente tenga una mayor posibilidad de poder vincularme sanamente con él. ¿Se dan cuenta? Nuevamente entramos al conocimiento. La mejor manera de conocer a otro individuo es primero respetándolo. Y para eso, en realidad, no es importante las características de la personalidad. Uno puede ser expansivo, uno puede ser inhibido, cohibido, y puede estar dentro de los parámetros normales de conducta. Pero el respeto es uno solo, porque el ser humano que está frente a uno es tal como nosotros, pero con una vivencia diferente. Si yo respeto ese contexto y respeto esa vivencia, entonces mi comunicación va a ser fluida y probablemente mi convivencia vaya a ser mejor. Hoy se nos está dando una tremenda oportunidad, sobre todo para los padres que tienen hijos jóvenes, porque hoy van a tener el tiempo suficiente para poder ver a su hijo con respeto en tiempos más prolongados, poderlos entender mejor, poderlos escuchar, y probablemente esto vaya a mejorar el vínculo padre-hijo y vaya a mejorar la comunicación entre ustedes. Tomen esto como una gran oportunidad, es una gran oportunidad, como nos está pasando justamente con este virus, con el COVID-19. ¿Por qué? Porque es un proceso nuevo, un fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, que nos está permitiendo tomar alternativas adaptativas por cada cambio que hace. ¿Por qué? Porque es nuevo. Tenemos que aprender y en ese aprendizaje vas a poder solucionar el problema. Por ejemplo, este virus tiene características de supervivencia según el material donde esté reposando. Adriel, ¿cómo es que el COVID-19 tiene esta posibilidad de vivir más tiempo en algunas u otras situaciones? Claro, el COVID-19 tiene un comportamiento similar a otros virus en el sentido de que hay superficies o medios donde puede permanecer viable durante más tiempo. Por ejemplo, según lo que sea publicaciones recientes, en superficies que son inertes, si le podemos decir así, como el acero o el plástico, el virus puede estar viable hasta 3 días, pero eso es en condiciones ideales, por si acaso. Es decir, que no haya una alta temperatura, que haya una humedad adecuada, porque si, por ejemplo, tenemos algún tipo de dispositivo o objeto que es de plástico o de acero, luego lo podemos llevar a espacios soleados y entonces el virus ahí va a durar mucho menos, ¿no? Inclusive hay estudios que indican que puede estar viable bajo sol hasta 8 horas. En otras superficies, como por ejemplo el cobre, en el cobre tampoco duran más de 8 horas porque el cobre tiene una actividad inhibitoria para lo que es la viabilidad del virus, ¿no? En el aire también depende de las condiciones. Una de las cosas que se ha dicho y que es cierto es que por estar en época de calor, el virus va a durar mucho menos tiempo en el aire que si estuviéramos en estación fría, y eso es así. Al parecer, y como cae rápidamente también, el virus no va a estar viable en el aire por más de 3 horas, ¿no? Que es lo que en todo caso debemos cuidarnos. Pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas que siempre debemos hacer es cubrirnos de todas maneras. Cada vez que estornudemos o tosamos, tenemos que cubrirnos con el antebrazo y obviamente después lavarnos. Y otra cosa es lavarnos siempre las manos, porque no sabemos
nunca vamos a estar seguros de que si alguna de las superficies que hemos tocado, sobre todo si estamos en ambientes aglomerados, haya alguien dejado el virus en alguna superficie y lo estemos llevando en nuestras manos. Por eso es que la recomendación principal es lavarse las manos. ¿Se dan cuenta? Esto es exactamente una aplicación directa de un fenómeno biológico a un fenómeno vincular. ¿Se dan cuenta? Estamos ante una situación nueva. Esta convivencia que tenemos ahora es nueva. Vamos conociendo la problemática del virus y vamos encontrando soluciones. Vamos descubriendo cómo esta convivencia podría estarnos afectando y vamos teniendo estrategias para eso, ¿no? La primera que les había recomendado justamente era el respeto. La otra que es importante es la afabilidad. Y entonces tenemos que definir qué cosa es afabilidad. Y afabilidad es cómo la actitud que nosotros expresamos cuando estamos ante un problema o estamos ante una relación. Si uno tiene una actitud positiva, es decir, tiene la sensación de que conectarse con el otro va a ser productivo, importante, de conocimiento, entonces esto va a ser definitivamente feliz y yo entonces tendré una actitud afable. Y es una actitud afable la que tenemos que tener con otro ser humano. Y mucho más con aquellos que constituyen ser parte de nuestra familia, con aquellos que constituyen nuestros vínculos más importantes. Y entonces son con ellos con los que nosotros tenemos que concentrarnos en poder ser afables, tener la capacidad de escuchar, tener la capacidad de sentir que como es mi familia, es parte de mi entorno, es parte de mí, todo lo que me pueda transmitir va a ser definitivamente bueno. Si es que yo lo puedo comprender, si es que yo lo puedo ponderar en la proporción correcta. Y si de alguna u otra forma me causa disconfort, entonces la primera pregunta que me voy a tener que hacer no es qué cosa es lo que mi hijo me ha dicho que me genera disconfort, sino más bien cómo es que yo estoy interpretando lo que mi hijo me está diciendo y me genera disconfort. ¿Qué es lo que yo podría estar interpretando incorrectamente o que de qué forma yo me estoy adaptando a los cambios de mi hijo, a sus posibilidades o a las posibilidades de pronto aparecerme ante mi esposa que veo en realidad 6, 7 horas al día y de pronto la veo 18, ¿no? Entonces hay que tener respeto por el otro y por supuesto la afabilidad sería una buena alternativa. Muy bien. Siguiendo entonces con ese principio, si nosotros partimos de una idea de respeto mutuo con el otro, que debe ser con todo ser humano, pero en especial con la familia con la que vamos a convivir, y somos afables, tenemos una actitud positiva, probablemente todo esto vaya a caminar muchísimo mejor. Tenemos una llamada, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo manejar la irritabilidad o falta de paciencia de las personas que ya eran así antes de ser obligados a que la convivencia sea más estrecha? En realidad es una excelente pregunta. Miren, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué sucede? En realidad, nadie puede pretender que un ser humano cambie en 15 días. Por eso es buena la pregunta. Ahora que estamos en una convivencia de estas características, no podemos pretender que la persona que tiene características propias, ¿no?, de una irritabilidad un poco más intensa que otras, que son características de su personalidad, vaya a cambiar en estos 15 días. Eso no va a pasar. Entonces, esto de decir así muy superficialmente, tienen que poner de su parte, ustedes tienen que aguantar, porque no es tan fácil. No es tan fácil de incorporar. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos irritables. Eso es lo primero que hay que hacer. Efectivamente, yo tengo una tendencia a la irritabilidad. Y quienes conviven conmigo deben tener ese registro, que soy irritable. Pero obviamente, si convivo más tiempo, la irritabilidad va a ser
va a ser más frecuente y lógicamente mi contabilidad va a ser de una mayor irritabilidad, pero en realidad es la irritabilidad de siempre, solo que estoy expuesto 12, 14, 18 horas es irritabilidad. Entonces, así como yo reconozco mi irritabilidad y mi familia sabe de mi característica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. El compromiso del irritable de tratar de controlarse, de tratar de ser menos explosivo, y el compromiso de mi familia de entender que yo voy a hacer un esfuerzo para ser lo menos irritable posible y así tener una mejor convivencia. Esto no es personal, no es personal, es como es cada uno, sino que la convivencia se va a agudizar. Entonces, pongámonos de acuerdo, conversemos con respeto y con afabilidad. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Sí. Buenos días. Quería preguntarle por qué es tan importante para el ser humano la convivencia. Muchísimas gracias. También es una excelente pregunta. En realidad, probablemente todos en su casa deben estarse preguntando, ¿a qué problema este de la convivencia, no? Al final, mejor es vivir solo. Les cuento que en muchas sociedades está habiendo una tendencia justamente al aislamiento. Y esto lo único que está generando son nuevas patologías. No es verdad que estar solo es lo mejor para el ser humano. Eso no es cierto. Y se los acabo de plantear cuando conversamos al principio. Nosotros, desde el punto de vista más primitivo, más biológico, dependemos del otro. La socialización es un proceso fundamental para la maduración del sistema nervioso central. Recuerden, cuando un individuo nace, tiene el cerebro construido 50% y el otro 50% lo va a construir a través de su experiencia en el medio ambiente. Y señores, ¿cuál es la experiencia del medio ambiente más importante en los 3 primeros años de vida? Es la crianza. Es el vínculo del ser humano con otro ser humano en su crecimiento. Y es fundamental. Los pongo en contexto. Ustedes saben que la agresión más común a los niños en el mundo es la negligencia. ¿Saben qué cosa es la negligencia? No darle al niño lo que necesita, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista vital. Casa, comida, afecto, cuidado. Ese es el mayor índice de maltrato infantil en el mundo, la negligencia. No golpearlos, es ser negligentes. Y los niños, cuando pasan por periodos de negligencia, tienen 8 veces más posibilidades de hacer un trastorno del afecto cuando son grandes, de hacer trastornos de ansiedad, hacer trastornos depresivos, tener la necesidad de tomar psicofármacos. ¿Se dan cuenta? De ahí la importancia de vincularse sanamente desde el principio y mantener entonces la convivencia de manera adecuada y productiva. Esa es la razón por la cual para el ser humano es importante vivir en sociedad. Y esto se demuestra desde lo más biológico. ¿Cómo creen ustedes que el virus, como el coronavirus, ¿no es cierto?, se reproduce tan rápido? Porque vive en sociedad, les cuento. Tienen su propia sociedad y tienen su propia dinámica. Adriel, ¿cómo es que el coronavirus crece tan rápido? El coronavirus tiene un mecanismo de crecimiento y reproducción muy interesante. Simplemente, luego de ingresar a nuestro organismo, se mete en células para las cuales él específicamente ha desarrollado mecanismos para invadirlo e ingresar dentro, y dentro de esta célula se replica, y cuando está en una gran cantidad es que destruyen la célula y entonces empiezan a producir los estragos en el organismo sin parar. Y ahora, si me permites, Alberto, yo quería complementar. Entonces, nuestros oyentes se preguntarán, bueno, hay que convivir, nos estamos dando cuenta de que las personas con las que convivimos, nuestros seres queridos, tienen rasgos que antes eran más tolerables porque no parábamos tanto tiempo con ellos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias posibles para que esto sea más llevadero? Porque nadie va a cambiar los rasgos distintivos en los 15, 30,
días que estamos confinados por estas medidas. Una de las estrategias que ustedes pueden implementar en sus hogares es, por ejemplo, el de tratar de llevar a cabo actividades conjuntas, actividades de integración, ¿no? Me comentaba una amiga que en su casa, para pasar esta etapa de aislamiento social, aislamiento domiciliario que tenemos, había desenterrado sus juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Y con esos juegos de mesa ahora se reunía la familia, y es cierto que jugaban en el mejor de los casos, 2 horas, pero luego de esas 2 horas todos terminaban más disipados, más relajados, menos tensos y obviamente más vinculados entre ellos en este periodo, ¿no? Y se reforzaban los objetivos propios de superar esta etapa. Creo que eso es algo que puede llevarse a cabo y que sería una buena recomendación. Desentierren sus juegos de mesa, rememoren tiempos pasados y verán que eso les ayudará mucho a sobrellevar esta etapa que estamos pasando. Y es importante lo que nos recomienda el doctor Olorti y Gadriel, porque esa es justamente la tercera parte de la recomendación general. Aparte de ser respetuoso y ser afable, hay que ser inteligentes. Y les cuento, cuidado, la inteligencia no se mide por el IQ. No es verdad que una persona que tiene 140 de IQ tiene la vida resuelta, en absoluto. La definición actual de inteligencia es la capacidad del ser humano para resolver los problemas de su vida cotidiana. Y hoy tenemos un problema en nuestra vida cotidiana. Y hoy la inteligencia va a ser probablemente también uno de los factores importantes para poder resolver estos problemas. Y la inteligencia radica en tener una apreciación más allá de las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en conocimiento de lo que pasa alrededor mío, puedo tener la mejor intención y poder establecer estrategias que en vez de mejorar los procesos, dañan más a las personas. Recuerdo muchísimo un caso, tuve un niño con una depresión muy intensa, un niño de 7 años, ¿no? Y el niño me dijo delante de su papá, lo que pasa es que yo creo que mi papá no me quiere. Y el papá le responde al niño en mi presencia, le dice, pero hijo, si yo trabajo todo el día para que tú tengas todo. ¿Y saben lo que le contestó el niño? Papá, ¿y quién te ha dicho y cómo sabes tú qué cosa es lo que yo necesito? Y entonces el papá se dio cuenta que de repente, ¿no es cierto?, el vínculo y el amor podría ser más importante de que el niño tuviera el último juguete. Y entonces cambiar ese pensamiento bajo este conocimiento es justamente ser inteligente, porque yo voy incorporando las nuevas variables a mi vivencia y con eso puedo resolver, con eso puedo cambiar las cosas. Y entonces no solamente basta las buenas intenciones, hay que observar, hay que ver y hay que tomar las cosas de manera inteligente para poder resolver. Como por ejemplo, y bien ha dicho Adriel, los juegos en conjunto en la familia. Tenemos otra pregunta. Adelante. ¿Aló? Sí, dígame. Aló, doctor. Mire, mi hija y yo estamos en una casa reducida, bastante pequeña, y de alguna manera siento que tiene un poco de ansiedad o se retrae, ¿no? Quisiera saber de qué manera ella podría canalizar ese... Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo, disculpa, necesito un par de respuestas para poderte ayudar. ¿Qué edad tiene tu hija? 16. 16 años, está en la adolescencia. Y dime una cosa, ¿su ansiedad es nueva o se ha agudizado con esta situación? Bueno, es una chica igual independiente, ¿no? Propia de la edad, pero evidentemente como está que en la casa todo el tiempo, tiende a estar en su prepucio, ¿no? Dime una cosa, ¿es hija única? Sí. Ajá. Muy bien, gracias por la pregunta. Bien, teníamos que hacer esas precisiones para poderles explicar justamente qué importante es esto. Vean ustedes, ahora va a pasar con mucho más frecuencia,
¿no? Si ustedes tienen familiares que vienen de una historia de ansiedad discreta y hoy no tienen la posibilidad de poder tener otras actividades que no sean las que están dentro de casa y bajo la observación de otros, probablemente la ansiedad se vaya a disparar. Probablemente la ansiedad sea más intensa. Si a esto le sumamos que es un hijo adolescente que está en plenos cambios hormonales, y no solamente hormonales, sino también en cambios sociales y de aceptación, probablemente la ansiedad sea mayor. Y si a esto le sumamos que es un hijo único, entonces puede presentarse la problemática que Ricardo nos acaba de plantear. Recuerden ustedes, el hijo único es una persona que va a ser criada con una sensación que es inevitable de que es el centro del universo dentro de la casa y que en ese crecimiento le va a ser difícil cuando salga al medio exterior poder entender que esa premisa ya no es real. Entonces, cuando el hijo único sale hacia afuera y ve que no es el centro del universo con las otras personas con las cuales se relaciona, probablemente se va a angustiar, probablemente va a tener sensaciones de rechazo, probablemente va a tener dificultades para poderse integrar con sus contemporáneos. Podría ser un poco más complicado. Y entonces toda esta coyuntura va a hacer que la ansiedad sea mayor. Esta es la oportunidad, Ricardo, en realidad, de sentarte con tu hija con paciencia y escucharla. Yo sé que ella como adolescente probablemente te responda con monosílabos y use estos términos que usa ahora la juventud, que nos angustia mucho a los adultos. Hija, ¿cómo estás? Mazo, ¿no? Y que eso no nos permite describir nada, ¿no? O lo que es peor, normal. Términos que a nosotros los padres nos parten en dos porque no nos dice aparentemente nada, pero también es momento en que tú observes sus conductas, cómo se moviliza, cuáles son sus necesidades y converses con ella para que nuevamente se restablezca un vínculo adecuado entre ustedes sin que ella sienta que tiene que ser dependiente de ti, sino que ella sienta que puede ser independiente, pero a la vez contar contigo, que no significa que si ella se independiza te vaya a perder o vaya a perder a su mamá, al contrario, te va a ganar y tú vas a ganar una hija independiente y productiva. Esta es la oportunidad para poder enlazarte con ella en un vínculo más saludable y que ella pueda contar contigo siendo independiente. Y entonces, todo esto, miren ustedes cómo la convivencia, cambiado los patrones, pueden permitirnos darnos cuenta de algo. Miren, Ricardo ha observado en su hija algo que probablemente su hija ya venga trayendo de antes. Y solo lo ha podido cotejar y confirmar estando con ella más tiempo del que le permitió el trabajo. Por eso les decía, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para mejorar el vínculo. Esta es una oportunidad para conocernos mejor. Y es una oportunidad para sacar de nosotros lo mejor. Es verdad que en algunos no sale lo mejor, pero hay que tener conciencia de eso, hay que comunicar eso, no hay que tener temor de hablar con el otro para que así la convivencia mejore. Y el otro factor que les decía es importante para convivir es la educación, ¿no es cierto? ¿Y por qué la educación? Porque nosotros no todos hemos sido educados de la misma forma, ¿no es cierto? Y los conceptos y las realidades actuales son diferentes a las anteriores. Nosotros, quienes estamos bordeando ya la década de los 60, ¿no? Hemos tenido una forma de ser educados diferente a la que tienen ahora nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tener la permeabilidad de poder entender y comprender a nuestros hijos en ese contexto educativo, con nuevos materiales educativos, con nuevos instrumentos de información, que probablemente a nosotros nos va a causar temor, pero no debemos responder agresivamente a ese temor, debemos responder integrativamente a ese temor, permitir que nuestros hijos, siendo nuestros hijos y estando en la jerarquía familiar encima de ellos, poder horizontalizarnos
momentáneamente para que ellos nos puedan enseñar, para que ellos sepan que necesitamos de ellos para poder aprender y poderlos comprender, que ellos colaboren con nosotros a entenderlos mejor, que ellos colaboren con nosotros a educarlos mejor. Y eso va a hacer que nuestra fluidez en la convivencia sea también mayor. Y en ese sentido, entonces, vamos a poder comprender también el por qué la necesidad de que esta restricción social se extienda. Esto no es un capricho de nadie. Esto tiene un sentido de salud. Adriel, ¿por qué entonces 15 días más o de repente más? La respuesta está muy relacionada con cuánto tiempo demora el virus en producir la enfermedad en cada persona que es infectada. Ya está plenamente determinado que una vez que el virus ingresa o infecta a una persona, son hasta 14 días los que puede demorar en dar síntomas, es decir, en manifestarse la enfermedad. Es por ello que la restricción para estar juntándose las personas, acercándose, debe de contemplar estos periodos de 14 días en 14 días. ¿Y esto qué significa? Que en tanto sigan apareciendo casos nuevos, sigamos identificando nuevos infectados con coronavirus, eso quiere decir que el virus está pasando de persona a persona. Y mientras tengamos infectados, quiere decir que se puede haber infectado una nueva persona y esa persona demorar hasta 14 días en hacer la infección y por lo tanto al hacer la infección y empezar a presentar síntomas, estar contagiando a otros. Esa es la razón por la que estos periodos de aislamiento son de 14 días. Esperemos pues que no tengamos mayores prórrogas o prolongaciones de este estado de emergencia porque más allá de todas las situaciones o consecuencias socioeconómicas van a estar las consecuencias individuales, ¿no? Sobre todo si es que el entorno familiar, el entorno de convivencia es un entorno que no está claro, que no se logra definir mediante la comunicación y el planteamiento de objetivos claros para superar estos momentos. En ese sentido es que ustedes deben de tener esta información y tenerla clara y no solamente seguir la indicación de aislarse ustedes, sino que cuando vean a una persona llegada, conocida, que no esté cumpliendo con ello, pues hacérselo saber y decirles, tú estás perjudicando a todos, directa o indirectamente. Eso es muy importante si queremos todos superar este momento, esta etapa que estamos pasando. Y creo que una de las cosas que debemos de pensar y tener muy en claro es que una vez que superemos esto, todos nos vamos a sentir contentos, satisfechos de haber contribuido a que este virus no se haya propagado y no haya cobrado tantas vidas como está cobrando en otros países. Y sobre todo debemos de agradecer o de reconocer, mejor dicho, que nuestro Estado, nuestros gobernantes están tomando las medidas adecuadas. Porque si no, fíjense ustedes cómo países como Brasil, cuyo presidente considera que el coronavirus no es un problema, o el presidente Trump de los Estados Unidos, que tampoco le ha dado la importancia adecuada, están haciendo que el virus se propague y cause muertes y por lo tanto cause dolor. Hoy día, por ejemplo, ya se dio la noticia de que los Estados Unidos ha superado a China en la cantidad de personas infectadas, ¿no? Y eso es grave, eso quiere decir de que no están tomando conciencia. Felizmente acá en nuestro país hemos tomado conciencia, tenemos mensajes claros al respecto y lo que queda es cumplirlos y poniendo los aspectos de convivencia siempre por delante también. Perfecto. A ver, ¿tenemos otra pregunta del público? Adelante, por favor. Aló, buenas tardes, doctores. Quería hacerles una consulta. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ya. Mire, yo tengo un hijo de 13 años y entonces durante este tiempo se encuentra más en los juegos del Play, más distraído en eso, que es lo de costumbre, y bueno, también alterna con algunas tareas de colegio. Entonces yo quería saber si esto le va a afectar a sus costumbres normales, que son de no jugar durante la semana.
si se puede volver vicioso por los juegos durante este tiempo. Muy bien, es una excelente pregunta también, ¿no? En realidad, esta pregunta amerita una respuesta clara, ¿no? Vean ustedes, en el caso de los niños hay una particularidad, ¿no? Que probablemente a muchos de los adultos no nos esté sucediendo, ¿no? En los adultos que trabajamos y tenemos la posibilidad de hacer el trabajo de manera remota, nos estamos dando cuenta que el tipo no se nos está ocupando tanto como cuando estamos en la oficina, porque cuando estamos en la oficina estamos con compañeros, hablamos, nos movemos, es otra dinámica, ¿no? Pero en el caso de los niños, la dinámica, si bien es cierto, no es compartida con compañeros, ¿no? Debe mantenerse relativamente estable en relación a hacer sus tareas y en relación a asistir a sus clases de manera virtual. Por lo tanto, la norma en la cual la familia ha determinado que el niño tenga unas horas para jugar Play en condiciones normales se debería mantener exactamente igual. Y aquellos tiempos que justamente están, entre comillas, sobrando en la actividad del niño, es la oportunidad para que más bien hayan momentos en que comparta con la familia. Esta es una gran oportunidad para que el niño entienda y además experimente que la comunicación directa con la familia, con los padres, con los hermanos, puede ser tan importante, tan interesante y puede llamar tanto la atención como un juego de Play. Y ahí es donde los padres tienen que incidir en el proceso. Depende de los padres. Los padres son los que tienen que conversar con el niño y tratar de que estos procesos se establezcan. Y les digo por qué. Muchas veces, como padres, nos es mucho más fácil que el niño esté enganchado en un juego porque no va a molestar, no nos va a interrumpir, menos ahora que estamos irritables porque no podemos salir, ¿no? Y eso me resuelve el problema personal de tener que cotejar con mi hijo. Pero en realidad lo que estamos generando es un distanciamiento mayor, porque miren ustedes la gravedad del proceso. Si ahora que yo estoy en la casa, mi hijo aumenta la dinámica del juego, entonces, ¿cuál es mi importancia en la casa? ¿Qué cosa le genero yo a mi hijo que hace que cuando yo estoy más presente, menos se comunica conmigo? ¿Se dan cuenta? Cuando debería ser al revés. Un hijo debería celebrar la presencia del padre cuando el padre está ahí, porque es una muestra clara de la necesidad que tiene el padre de cuidado, de cariño, de vínculo, de emocionalidad. Pero si la respuesta ante la presencia del padre y la madre más tiempo en la casa es que el niño se encierre en su cuarto a jugar más Play, ¿saben lo que estamos haciendo? Le estamos confirmando que su mejor relación es la que tiene con su teléfono y con su juego. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero que debemos de corregir. Y se hace de manera lúdica, con la misma fluidez con que el niño se conecta con el juego, con esa misma fluidez el niño debe conectarse con los padres, para poder compartir espacios juntos, para poder compartir entretenimientos juntos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes probablemente sepan esto mucho mejor que nosotros. Yo tengo la experiencia de ir a restaurantes donde los padres van con sus hijos y cada uno de los hijos tiene un teléfono y el papá está conversando con la mamá, comiendo por supuesto, y todos los hijos conversando, sabe Dios con quién, en un almuerzo entre comillas familiar, que en realidad es un almuerzo de juntar varias marcas de varios celulares. Es una reunión tecnológica que no tiene nada que ver en absoluto con una reunión familiar. Si nosotros no tomamos en cuenta eso, vamos a tener dificultades. Y en este momento, en realidad, he sido piadoso, porque yo he visto familias donde también el padre y la madre están conectados en ese momento a un medio tecnológico que evita absolutamente la comunicación. Hoy, todos tenemos la oportunidad de poder vincularnos adecuadamente con nuestros familiares en espacios conjuntos,
haciendo actividades conjuntas. Eso, por supuesto, que se puede lograr si es que contamos con el empeño de los familiares para poderlo hacer. Se puede negociar, se puede hacer. Adriel. Sí, sí, y si me permites complementar, tú has mencionado un elemento muy importante para poder mejorar este periodo de convivencia obligada y de aislamiento que nos han dado, que es la inteligencia. En este sentido, más allá de suscribir enteramente lo que ha dicho el doctor Fernández, a la mamá que llamó, le recomiendo que se aproxime y trate de revertir la situación de que su hijo está mucho en los juegos, con inteligencia, en el sentido de que poco a poco ella puede irse interesando en los juegos y transformando el tiempo en los juegos, primero en comentarios sobre qué son los personajes, o buscar información sobre cómo es el juego, quiénes son los mejores jugadores, y de ahí llevarlo a otro terreno de búsqueda de información sobre otros aspectos, porque todos los juegos tienen alguna contraparte o sustento de la historia, la vida real, etcétera. Entonces pueden irlos llevando para compartir momentos hasta de aprendizaje y de conocimiento más entre ellos. Porque como padre que soy, y acá el doctor Fernández también ha tenido lo mismo, sabemos que muchas veces es difícil revertir estos aspectos en los hijos, pero creo que se debe ir haciendo con inteligencia y paulatinamente, planteándose estrategias que lleven al hijo a dejar, porque hay algo que le genera un mayor interés, que es comunicarse y estar con sus padres. Entonces, ven ustedes la importancia de la convivencia, es interesante. Miren lo bueno que ha hecho el virus al final, ¿no? Nos ha permitido hablar de estas cosas de las que usualmente no hablamos. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, en su vocabulario cotidiano, no está la palabra convivencia, ni está la palabra vínculo, ni está la palabra relación, ¿no? Y probablemente, muy relativamente, la palabra familia, pero en el término sentido, ¿no? Familia como yo, parte de algo, ¿no? Familia como yo, responsable de otros. Familia como yo, vinculado con otros. Y del bienestar común. Y eso es justamente en lo que hoy esta contingencia nos permite recapacitar. Querámonos entre nosotros. Esto no es poesía. Se los acabo de informar anteriormente. Tan importante como una buena nutrición es una buena conexión emocional y de cariño. Tan importante para poder ser personas funcionales, para ser personas que contribuyan con la sociedad y que no muestren, como han visto ustedes, situaciones tan complejas y tan egoístas como, por ejemplo, ir y comprar todo el papel higiénico que hay en el mercado porque yo pienso que con eso me voy a salvar yo. ¿Qué le parece, doctor Olotti? Es lo que mencionaste al inicio de esta transmisión, de que lo desconocido nos causa temor, y lo que caracteriza el temor en este caso es la irracionalidad para tomar decisiones y ejecutarlas, ¿no? Obviamente, si uno quiere aprovisionarse de algo para enfrentar esta epidemia, no debe ser papel higiénico, ¿no? Hay otros elementos que son mucho más importantes, pero esa irracionalidad es precisamente producto del desconocimiento, y creo que sí, actualmente hay mayor conocimiento, mayor objetividad y mayor mesura para enfrentar y tomar las acciones necesarias en esta epidemia que estamos viviendo. Entonces, si ustedes me permiten resumir y quieren saber cuál es la fórmula de tener una buena convivencia y no perderse en el intento, una sola recomendación: no sean intransigentes. No sean intransigentes. Aparte de los prejuicios, escuchen a las personas, sean respetuosos, padres e hijos, se van a conocer mejor, no van a cambiar en estos días. Lo que tienen que hacer es modularse. Tienen que modularse, porque estoy seguro que si me estoy dirigiendo a personas que pueden vivir juntas, ya desde el momento que pueden vivir juntas, son buenas personas. Son personas que están pensando en otras personas. Son personas que se quieren.
son personas empáticas que pueden entender al otro. Entonces tenemos un basamento importante, sólido para empezar. A partir de eso es que tenemos que procurar el respetar al otro para poder generar mayor bienestar. Bajen un poquito la intransigencia. Los que son jefes en su trabajo, no sean jefes en la familia, sean conciliadores. Pueden ser jefes también, pero conciliadores, adecuados, proporcionales, respetuosos. Y los hijos, comuníquense con los padres. Ya sabemos los papás que hay cosas que no terminamos todavía de conocer. Enséñennos porque podemos comprender. Nosotros también hemos sido pequeños y hemos tenido padres que no nos entendían. Y probablemente hayamos cometido el error. Mi papá jamás me va a entender. Pero eso no es cierto. Tenemos la gran oportunidad de comunicarnos ahora. Tenemos la gran oportunidad de conocernos mejor. Tenemos la gran oportunidad de enlazarnos mejor. Yo espero que esto les haya ayudado. En realidad, no planifiquen cosas imposibles. No digan, no, mañana que amanezco voy a cambiar y voy a hacer. Eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que ustedes afinen su observación con el otro, que puedan modular sus conductas, que su irritabilidad la puedan manejar y que puedan tener la percepción de poder comunicarse con el otro. Yo les agradezco mucho la atención y Adriel, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Sí, solamente hay un dicho que dice, cuando un vaso tiene agua hasta la mitad, hay dos maneras de verlo, que está medio vacío o está medio lleno. Creo que es la oportunidad, y en base a las recomendaciones y alcances que les hemos dado en este programa, de que ustedes lo vean medio lleno. Queremos no perder la oportunidad de agradecer a Radio Filarmonía. Yo sé que el carácter de esta hora del programa es otro, que es hermoso y maravilloso. De hecho, yo también lo escucho. Pero creo que es una buena oportunidad para darles esta información, para aprovechar este relativo vacío y que ustedes puedan tener una mejor convivencia. Muchísimas gracias a Radio Filarmonía y muchas gracias por su atención y su paciencia.